Ir al Señor, oír su palabra y vivirla. Muy buenos días para todos. Nuestro versículo para leer con oración lo encontramos en Lucas 6, 47-48, que nos dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Oh Señor Jesús, porque todo el que va a ti, Señor, todos cuando nos encontramos a ti, cuando vamos en oración, cuando vamos en arrepentimiento a ti, y oímos todas las palabras que tú nos dices y somos obedientes a tu palabra, tú nos dices a quiénes somos semejantes. Somos semejantes a aquel hombre que al edificar una casa cavó y hondó el pozo y su fundamento sobre la roca, y ese fundamento que tenemos en este momento eres tú mismo, Señor. Gracias, Señor, porque cuando ponemos nuestra casa, ponemos toda nuestra confianza en ti, ese fundamento es sólido. Y cuando viene una inundación o cuando viene un problema, cuando viene una tribulación y golpean en nosotros o golpean en esa casa, pero no se pudo mover porque ese fundamento estaba sobre la roca. O sea, cuando somos atribulados, cuando somos golpeados en tribulaciones, en problemas, en dificultades, aún mismo hoy por este virus, por todo lo que está pasando y todas sus consecuencias, nuestro fundamento eres tú. Por eso nosotros tenemos la confianza en ti, en Dios, en quien resucita a los muertos, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que nuestro secreto es estar en unión, estar en comunión, ¿sí? Escuchar tu palabra y practicar tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque ahí está toda la confianza. Y así cuando somos golpeados, no perdemos las esperanzas. Oh Señor Jesús, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén, mis hermanos. Hoy veremos ir al Señor, oír su palabra y vivirla. Como leímos en Mateo 7, 24 al 27, nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oh Señor, aquí vemos que ambas personas edificaron su casa, sí, se veían muy bonitas, sí, pero cuando llegó la tempestad, cuando vino la lluvia, cuando vino un huracán, algo fuerte también, solamente va a quedar en pie quien edificó su casa, sí, quien practicó su casa, quien edificó su casa en el Señor, en la palabra del Señor. Por eso, en la diferencia con el versículo que leíamos, orábamos hace un momentico en Lucas 6, del 47 al 49, ¿sí? Que nos dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Dice: ¿a quién es semejante? O sea, primeramente tenemos que identificar en ese versículo todo aquel que viene a mí. O sea, primero tenemos que ir al Señor. Antes de cualquier cosa tenemos que ir al Señor, estar en unión con Él, estar en comunión con Él, ¿sí? ¿Para qué? Para poder escuchar sus palabras. Y cuando escuchamos sus palabras, estando en el Espíritu, nosotros automáticamente las vamos a hacer, las vamos a practicar. Ese va a ser nuestro vivir, ¿sí? Porque nuestro fundamento principal va a ser Cristo, ¿sí? Ahí es donde vamos a edificar nuestra casa, en unión, en oración, para tener una relación con el Señor. Sí, porque el que oye únicamente la palabra y no entra en oración, simplemente va a edificar sobre la arena. ¿Por qué? Porque no fue al Señor primero, porque no practica la palabra. ¿Y qué va a pasar? Esa casa va a caer, sí, él mismo va a caer y su ruina será grande. Por eso vemos lo importante de ir al Señor, de oír su palabra, practicar su palabra, vivir su palabra, ¿sí? Porque como lo vemos también en Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, que nos dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Cada vez que escuchemos la palabra, pongámosla en práctica, estemos en unión, leamos, oremos la palabra para que habite, que ese fundamento sea fuerte en nuestro espíritu, ¿sí?
en nuestro alma. Porque cuando volvemos a la palabra, nuestro contacto debe ser no con la letra, sino con el Señor, ¿sí? O sea, por eso un principio de un ministro del nuevo pacto, primero tiene que ir al Señor, oír la palabra y vivir su palabra. Eso es un principio que tiene que gobernar nuestra vida, ¿sí? Ese es un ministro del nuevo pacto, que está siendo edificado, que está siendo cementado, fundamentado bajo la palabra del Señor. Y esa roca es Cristo, la roca que tenemos acceso a Él por medio de una oración, y Él es el que nos santifica con su palabra. Por eso no nos engañemos a nosotros mismos. O aquí vemos cómo Jesús mostraba que los fariseos se engañaban a sí mismos. En Juan capítulo 5 versículo 39 y 40 dice: escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, solamente la palabra sin Cristo es vacía, porque no estamos buscando al que está en la palabra, que es el Espíritu mismo, que es mismo Cristo, que es mismo Dios habitando entre nosotros, que es el mismo Espíritu habitando entre nosotros. Por eso busquemos al Señor, vayamos al Señor, escuchemos sus palabras y practiquemos su palabra. Oh Señor Jesús, gracias te damos, Señor, en esta mañana por cada uno de nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Jesús es el Señor.